Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia del arte. Si es la primera vez que estás aquí, gracias por unirte, y a quienes regresan, un placer tenerlos de vuelta. No olviden suscribirse y dejar su like si disfrutan explorando las grandes obras maestras del mundo. Comencemos. Dentro de las grandes obras maestras de la historia del arte, Betsabé con la carta de David de Rembrandt ocupa un lugar singular por su profundidad psicológica y su extraordinaria sensibilidad humana. Pintada en 1654, esta obra barroca se aparta de las representaciones tradicionales del relato bíblico para centrarse no en la acción, sino en el conflicto interior. Rembrandt transforma una historia de deseo, poder y culpa en una escena silenciosa, íntima y profundamente reflexiva, convirtiendo este cuadro en uno de los estudios emocionales más complejos de toda la pintura occidental. La escena representa el momento en que Betsabé sostiene la carta enviada por el rey David, quien la ha visto bañarse y la ha convocado al palacio. A diferencia de otros pintores que mostraron el episodio como una escena erótica o narrativa, Rembrandt elige el instante de la duda. Betsabé aparece sentada, desnuda, pero lejos de cualquier idealización sensual. Su cuerpo es real, vulnerable, iluminado con una luz cálida que resalta la textura de la piel y la humanidad de la figura. Su rostro, inclinado y pensativo, expresa una mezcla de resignación, tristeza y conciencia moral. El uso de la luz es uno de los elementos más poderosos del cuadro. Rembrandt, maestro absoluto del claroscuro, dirige la iluminación hacia el cuerpo de Betsabé, mientras el fondo permanece en penumbra. Esta luz no busca dramatizar la escena, como ocurrirá más tarde en pintores barrocos como Caravaggio o Rubens, sino revelar el estado emocional del personaje. La luz actúa como una herramienta psicológica, mostrando el peso de la decisión que Betsabé debe tomar. El contraste entre luz y sombra refleja el conflicto entre deseo, obediencia y culpa, uno de los grandes temas de la pintura barroca. El cuerpo femenino en esta obra rompe con los cánones clásicos heredados del Renacimiento. A diferencia de las Venus idealizadas de Tiziano o de las figuras armoniosas de Rafael, Rembrandt representa un cuerpo auténtico, con imperfecciones, peso y presencia real. Esta elección fue radical para su tiempo y marcó un antes y un después en la historia del arte. El desnudo deja de ser un ideal abstracto y se convierte en un cuerpo humano concreto, cargado de emoción y significado moral. El gesto de la mano que sostiene la carta es clave para comprender la obra. No es una carta cualquiera. Es una orden del rey, una invitación imposible de rechazar. Rembrandt concentra toda la tensión narrativa en ese pequeño objeto, haciendo que el espectador imagine lo que no se ve. No hay rey David, no hay palacio, no hay acción explícita. Todo ocurre en la mente de Betsabé y, por extensión, en la del espectador. Esta forma de narrar conecta a Rembrandt con otros grandes maestros de la introspección psicológica, como Velázquez en Las Meninas o Vermeer en sus escenas íntimas de interiores. La presencia de la criada, apenas visible, refuerza el contraste social y moral. Mientras Betsabé se enfrenta a una decisión que cambiará su vida, la sirvienta cumple su función con indiferencia, anclada en lo cotidiano. Este detalle subraya el aislamiento emocional de la protagonista y acentúa la tragedia silenciosa de la escena. Rembrandt utiliza estos personajes secundarios con una sutileza comparable a la de pintores como Zurbarán o Georges de Latour, donde el silencio y la quietud son esenciales. En el contexto de la historia del arte, Betsabé con la carta de David es considerada una de las cumbres del barroco holandés y una de las obras más personales de Rembrandt. Pintada en una etapa difícil de su vida, marcada por pérdidas personales y problemas económicos, la obra parece reflejar una profunda empatía hacia el sufrimiento humano. Esta dimensión autobiográfica, aunque no explícita, añade una capa más de intensidad emocional a la pintura. Hoy, esta obra se conserva en el Museo del Louvre y es estudiada como un ejemplo excepcional de cómo la pintura puede explorar la psicología, la moral y la condición humana. Betsabé con la carta de David no solo narra un episodio bíblico, sino que plantea preguntas universales sobre el poder, la vulnerabilidad y la responsabilidad personal. Rembrandt demuestra que el verdadero drama no siempre está en la acción visible, sino en el silencio interior, y convierte esta escena íntima en una de las reflexiones más profundas de toda la historia del arte. Ha sido un placer compartir esta pieza contigo. Si deseas continuar este recorrido por los grandes nombres y cuadros de la historia del arte, te invito a ver el próximo vídeo recomendado.
Suscríbete para formar parte de esta comunidad de amantes del arte. Nos vemos en la próxima obra.